En este programa, Fernando se ha encontrado con Daniel Rubio para conversar sobre geobiología y lugares sagrados. Para ello, han visitado la iglesia de Santa María de Varello en Cantabria. Daniel es psicólogo clínico, geobiólogo y un gran apasionado de la arquitectura y los lugares sagrados. Ha participado como asesor en geobiología en los trabajos de restauración de Santa María de Varello para la Fundación Marcelino Botín, con objeto de mantener intactas las características energéticas de este magnífico lugar. Hemos visto que nos encontramos en un lugar realmente especial, porque aquí tenemos el encuentro de una geobiología muy concreta, muy especial, que no solemos encontrar en otros lugares, en la que hemos hablado de corrientes del dragón, corrientes telúricas, hemos hablado de red sagrada, hemos hablado del agua, hemos hablado de cómo la red Harman también se expresa de una forma completamente distinta a cómo la podríamos encontrar en un terreno, en una vivienda convencional, y hemos hablado también de cómo todo esto interrelaciona con la persona. Pero hay un aspecto en relación a esto, de cómo interacciona con la persona, que son los caminos, que son las formas en las que nos movemos dentro de las iglesias. Yo recuerdo que nos has comentado en otros momentos aspectos que además vienen marcados en la simbólica de las iglesias. Concretamente recuerdo que nos hablabas de la Catedral de Santiago, donde no era lo mismo entrar a la iglesia andando desde la derecha del templo, de derecha a izquierda, que entrar de izquierda a derecha, porque incluso hasta la simbólica iba marcando aspectos muy concretos, muy especiales de ese lugar. ¿Cómo nos comentarías esto de los caminos? Mira, vamos a tomar tu pregunta en dos partes, los caminos un segundo, pero vamos a hablar primero del lugar especial que has nombrado, ¿vale? Porque aquí estamos en Santa María de Varello, ¿no? en Cantabria, y evidentemente es una iglesia muy especial con todos los aspectos que tú has mencionado. Si las personas que se encargan de cuidar la iglesia nos hablaran, conmigo lo han hecho algunas veces, hablan de un fenómeno que se produce, que lo ven en muchas personas cuando vienen haciendo el camino, porque estamos también en el Camino de Santiago, en el Camino de la Costa, de los fenómenos que aquí se producen, tal como me pasó a mí, por ejemplo, la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocer esta iglesia, y que fue entrar en la iglesia y sentir una ola que te embargaba, casi de ternura, de cariño, una cosa profunda que te entraba por dentro, ¿no? Algo que hace a veces hasta que te eches a llorar, ¿no? Porque hay algo a nivel muy emocional que entra, ¿no? Y que luego tú intentas explicar con todo esto que estamos haciendo, ¿no? Realmente es un lugar muy especial. Aquí los maestros carteros hicieron algo bellísimo, aparte de todo el entorno que podéis comprobar, del árbol que nos encontramos en el ábside de la iglesia, que vamos a encontrar en muchísimas iglesias, un árbol totalmente, además en relación con todas las corrientes telúricas, con toda la corriente de agua que se produce en el eje principal, que también con la salida de la red sagrada por ese lugar. Bueno, realmente es algo muy interesante, ¿no? Te lo digo porque me parece que ese tipo de juegos que se producen emocionales y a veces muy profundos, ¿no? Es lo que al final siente el ser humano cuando entras en resonancia con un lugar que es tan especial. Y luego está la pregunta que me haces de los caminos, que es algo fantástico. En la Biblia de los Iletrados, en todo ese juego de capiteles que se van produciendo, se nos enseñan caminos y distintas posibilidades. Pero dentro de lo que tú comentas, hay luego caminos más, por decirlo de algún modo, más generalizables, ¿no? Que son los caminos de estrógiros, que son los caminos levógiros. A veces en el románico también se hacían por fuera de la iglesia. Sí, porque hay caminos muy concretos que los recordamos de las catedrales, como Chartres, Reims, etcétera, ¿no? que han existido algunos y otros que existen, ¿no? como la de Chartres, que son caminos muy definidos. Muy definidos. Estos son más deambulatorios, ¿no? Más... Totalmente. Entonces,
Es interesante porque cuando hay varios posicionamientos de conciencia, porque también entra el rotor, el ser humano funcionando de una manera determinada para a la hora de hacer los caminos. En función de ese posicionamiento de conciencia nos podemos permitir varias posibilidades. Tú has nombrado, por ejemplo, lo del camino, de los caminos, la entrada desde la izquierda, desde la derecha, en las naves por la puerta de peregrinos, desde la puerta de peregrinos en la Catedral de Santiago. Sí. Entonces es muy bonito, porque cuando tú haces el camino de la izquierda, en sentido de las agujas del reloj, estamos haciendo un camino que se llama de tipo inconsciente. Entonces cuando hacemos este camino, tú si observas, una vez que has pasado el pórtico de la gloria, pasas una primera columna que todos los motivos son vegetales, y cuando ya has pasado la columna, no recuerdo si era la primera o la segunda, después la del pórtico, creo que era la primera, vas a ver aquí en la espalda, tú has pasado, tienes aquí la columna, y la parte que está del capitel, de la gran columna arriba que está hacia el este, de todos estos motivos vegetales, se esboza una figura humana que está saliendo. Pero tú no la ves, porque tú, si vas mirando, lo que vas viendo son todos los motivos vegetales. Es cuando has pasado, si te das la vuelta, puedes ver esa figura, ¿vale? Sin embargo, si haces el camino por el lado de la derecha, te vas a encontrar la figura humana de frente. Sí, directamente desde el consciente. La otra, sin embargo, es subconsciente, queda detrás. Totalmente. Hay una decisión de decir, y a partir de ahí comienza toda una simbólica en las columnas, donde te van a decir, tú tomas conciencia, quieres hacer este camino, y te vas a empezar a encontrar con las distintas figuras que te van indicando. Dragones, puertas, etcétera, lugares donde tienes que parar, meditar, rezar, ver qué sucede, ver qué pasa con los centros energéticos, qué pasa con tu cuerpo, si hay contracción, si hay expansión, ¿no? Y es muy bonito porque se ve muy bien, se ve muy bien en ese aspecto. Luego hay otros aspectos que se pueden ver de los caminos, ¿no? Pues cuando trabajamos a veces un camino en la dirección de las agujas del reloj, podemos trabajar una intención, una serie de cosas, y a veces cuando trabajamos en dirección contraria a las agujas del reloj, también hay que tener cierta precaución en según qué tipo de lugares y según qué posicionamiento de conciencia, porque podemos levantar memorias del lugar. Por eso ya es harina de otro costal para no meterse en eso, pero bueno, hay que saber que ese tipo de cuestiones pasan. Y luego hay caminos muy específicos, por ejemplo, en Villalcázar de Sir, que hemos podido trabajar en función de distintos parámetros, vamos a poder crear caminos con una intención que terminamos luego, además, delante del altar, suelen terminar esos caminos, y se producen una serie de fenómenos, ¿no? Que son caminos pues, con intenciones sanadoras, curativas, con intención de incorporar cualidades de la paz, y con intención de rezar, de poder expandir una misión de forma hacia el mundo, ¿no? De armonía, de belleza, allí donde hay un problema poder solucionarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esos caminos los vamos a encontrar muy fácilmente radiestésicamente o simplemente siguiendo la propia simbólica y la propia interacción que se producen entre unos capiteles y otros en toda la estructura del lugar. Por eso es importantísimo que los capiteles estén siempre en su lugar. Así vemos que siempre hay un objeto muy determinante, ¿no? Que es la conciencia con la que entramos a la iglesia. No es lo mismo entrar como un turista, sin saber muy bien a qué entramos, simplemente para observar pues el arte o satisfacer la curiosidad, que entrar con una conciencia muy concreta en estos lugares. O sea, que el telurismo, que las formas, que los símbolos, que la propia piedra en relación con la tierra se active realmente y pueda aportar algo importante, ¿no? A la trascendencia del ser humano, implica siempre un conocimiento, una forma, una posición de entrar en el lugar. Depende siempre de la conciencia con la que entra la persona. Ahí me sorprendió una vez me encantó en San Lorenzo del Escorial, en medio de un grupo de un montón de turistas de todo tipo, me sorprendió, me encantó encontrar dos sikhs, ¿no? Dos hindúes, Sikhs, que se les respetaba muy bien por su turbante y demás, la posición tan sagrada con la que entraron en el lugar, ¿no? Me dejó sorprendido porque dije, esta es la posición de conciencia que si tuvieran todas estas personas que están aquí ahora mismo, el lugar reverdecería vibratoriamente de un modo impresionante. La verdad es que desde este punto, desde aquí, desde el coro, tenemos una vista fantástica de la iglesia. Aquí podemos ver todos los aspectos, ¿no? que hemos estado hablando anteriormente.
Podemos ver las geometrías, las simbólicas, las diferentes épocas en las que se ha ido construyendo el templo, porque antes me has comentado que lo primero que se edificó realmente fue el centro, ¿no? Está la parte prerrománica, aquí en Santa María de Varello tenemos lo que es la parte prerrománica, sí. Luego aparece lo que es la parte románica que se añade, luego aparece esta parte que ya incluso se ve perfectamente que es más gótica, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX se hace la torre, se amplía también lo que es la sacristía. No sé, tengo dudas ahora de si también la nave cae a la izquierda al fondo, pero son dudas, ahora mismo no te lo sabría decir. En principio son varias épocas las que se ve. Y el punto principal energético más fuerte, que es donde se siente rápidamente al entrar. Al entrar a la iglesia ya se siente esto que te comentaba antes, ¿no? Esta energía que te invade, ¿no? Pero luego hay un punto que es precioso, que es justo en el centro, en la parte prerrománica. Fíjate además cómo se bajan las escaleras. Sí. Ahí es donde estaría el altar también antiguamente. Y es un punto donde tenemos un cruce, por un lado, de las redes sagradas que vienen que cogen todo el eje de la iglesia y cogen todo el eje en el crucero. Otro cruce de las corrientes de agua subterránea. Sí. Hay varias corrientes de agua subterránea en la iglesia, pero hay una que pasa también principal. Otro cruce, como nos ha enseñado antes los capiteles del dragón, que son de dos corrientes telúricas. Incluso hay una tercera corriente telúrica, porque es muy interesante. Hay una corriente telúrica que es pequeña, donde está el cruce de las corrientes del dragón, que corresponden a esas dos columnas. Sí. Que a mí me costó más detectarla al comienzo. Y hay otra que está prácticamente en el ábside. Hay incluso una corriente telúrica más, pequeñita. Y luego la principal que pasa por lo que es este eje. Entonces, claro, se suman las corrientes de agua subterránea, ¿no? Se suma la corriente telúrica, se va sumando lo que son las redes sagradas, ¿no? Y luego los capiteles que nos van indicando muchas cosas y, bueno, la propia relación con la piedra. Si nosotros miramos, vamos a ver rápidamente en la parte de abajo 5 arcos con 6 columnas y vamos a ver en la parte de arriba 7 arcos, 4 más grandes, 3 más pequeños, con 7 columnas. Entonces, con 8 columnas, perdona. Entonces, esto ya nos está diciendo algo. Si nos vamos abriendo a ello, lo podemos llegar a relacionar con las parrillas geométricas de la iglesia, lo vamos a relacionar. Hay que abrirse a la simbólica. Hay que abrirse a ver por qué son esas columnas, por qué no son más, por qué no son menos, qué están significando, ¿no? Es todo un misterio, un libro que tenemos que desentrañar, como nos decía el ángel. Decías que no había nada que estuviese hecho para nada. Todo tiene un símbolo, todo tiene su lugar. También es cierto que aquí ha habido sucesivas reformas, más allá de la que te he nombrado antes, de la más reciente de la Fundación Marcelino Botín, que te digo que ha sido, en mi opinión, extraordinaria. También ha habido una reforma más antigua. De hecho, no sé si fue en los años 20, los años 1920, tengo ahora dudas, lo estuve leyendo en todo el historial, pero cuando comenzaron algunas de las reformas primeras que se hicieron en la iglesia, algunos capiteles estaban caídos. Y luego han sido colocados. Esto es muy importante también poder saberlo. Han podido cambiar el orden. Porque han podido cambiar orden, ha podido haber cambios que. Entonces hay que mirarlo despacio. Pero luego los capiteles en sí mismos nos van enseñando muchísimas cosas. Por ejemplo, si miramos este capitel primero que tenemos aquí en esta columna grande, vas a ver las mismas figuras que se ven encima del Atlante, de la figura aquella tan grande que nos encontramos arriba a la derecha. Sí, son motivos vegetales, unas piñas. Totalmente. Y que lo vamos a encontrar también en la segunda columna de la primera arcada. Lo veis detrás de las cabezas. ¿Sí? Son efectivamente las piñas del aliso. Siempre que vemos las piñas del aliso, hay gente que a veces las confunde con las piñas de los pinos, pero no tienen absolutamente nada que ver, se ve perfectamente en la hoja. Y además los pinos en aquella época era una planta que era considerada, la piña era un árbol un poco demoníaco, por lo tanto nunca se colocaba dentro de una iglesia. Hay que buscar también la simbólica con las referencias de cuándo se hacía el tema. Las piñas del aliso nos están indicando, el aliso es el árbol que crece incluso en los mismos ríos, en las orillas de los ríos, es la madera más imputrescible que hay, ¿no? Entonces nos indica la existencia del agua subterránea. Igual que el dragón nos está indicando la existencia de la corriente telúrica, ¿no? Luego vais a ver que hay capiteles que son magníficos, son preciosos. Pues se ve perfectamente, por ejemplo, la tercera
columna, en el capitel, allí donde comienzan las estrellas, también el tercer arco a la izquierda, se ve esta figura y se ve perfectamente las ondulaciones que están en correspondencia con el agua y con la corriente de agua además que hay justo en la zona. Se ve perfectamente luego también en el capitel justo a la derecha de las espirales con las que se representan los movimientos energéticos, que vamos a verlas en la iglesia en muchos lugares, también arriba en el capitel central entre las dos ventanas. Pero luego la figura por excelencia que vemos es la figura Atlante. Efectivamente, esa figura del fondo a la derecha arriba que mantiene todavía su pigmentación. Su pigmentación, ¿no? Entonces es muy interesante porque si tomamos como referencia esto que hemos dicho de que nada queda al azar, ¿qué significa que haya una figura que sea tan grande y con un tamaño tan desproporcionado con relación al resto de cosas que encontramos en la iglesia en la época correspondiente, ¿no? Los maestros canteros nos quieren decir algo. ¿Qué nos dicen concretamente? ¿No? Porque hay gente que dice, no, esa es la figura del arquitecto, el que ha construido el lugar, el maestro constructor. Pero es muy extraño que en aquella época un arquitecto, un constructor, deje su sello de esa manera, puesto que ellos trabajan para la obra. Lo importante no es que ellos lo hagan, sino que la obra se haga y que la obra cumpla la función que tiene que cumplir. No es el ego que viene posteriormente en relación a estas cosas lo que se pone en juego. Ellos trabajaban, para ellos era un camino iniciático, era una dimensión totalmente de don, totalmente espiritual, totalmente de crecimiento personal y de servicio al colectivo lo que hacían con los templos. Por tanto, si esa figura es tan grande, nos está indicando algo. Y es interesante estudiar la figura porque la posición de las manos nos vuelve a indicar que es muy probable que en este lugar todo el movimiento energético que se produzca tenga que ver con nuestro centro del rojo, nuestro centro energético base, ¿no? Un centro energético que nos pone en relación con la sexualidad positiva, con la voluntad, con la determinación, con la capacidad de lucha, de combate, con lo que es la encarnación, con lo que es tomar tierra. Estamos aquí, no estamos encarnados, y es con los pies en la tierra, con la cabeza en el cielo, con el corazón abierto que nosotros podemos desarrollar. Entonces esta iglesia nos va dando algunas indicaciones de cómo hay una energía que viene a este centro. Es un lugar que nos puede nutrir, en el que podemos resonar y nos puede nutrir en la dirección de las dificultades que pudiéramos tener con este centro energético. Hay otras que pueden estar en relación con otros centros energéticos, con el corazón o con otros, ¿no? Aquí sería el centro base el que nos indica. Y al mismo tiempo la energía es muy delicada, es una energía muy femenina, muy bella, es una energía marial preciosa en ese sentido, ¿no? Sí, además se ve que está excavada hacia abajo, vamos. Totalmente. Totalmente. Las sensaciones que se producen cuando te pasas ahí un tiempo meditando, rezando, son unas sensaciones de una belleza, de una expansión, de una interiorización. Es un lugar que nos permite transmutar, que nos permite cambiar muchísimo cualquier energía densa, cualquier problemática que pueda haber dentro de nosotros. Luego nos podríamos seguir metiendo, es interesante, ¿no? Porque podemos ver que capiteles a diferentes alturas, me refiero a las columnas, tenemos las que hemos visto antes abajo, pero tenemos otro nivel de capiteles aquí arriba, ¿no? Aquellos capiteles que están confrontados a lo que sería la puerta, allá donde está el altar ahora mismo, son unos capiteles impresionantes, ¿no? Ahí tenemos toda una simbólica, vemos la oca que nos está enseñando, está la cabeza de la oca, que como el símbolo de todos los maestros canteros. Hemos visto la figura de la oca en muchos lugares, en muchas iglesias, además en el camino, ¿no? El propio jugo de la oca que nos habla del tema, ¿no? Pero que son la angulación que nos está enseñando con la oca, nos está enseñando lo que se llama en los trazados reguladores el cuadrilátero solsticial, la salida del sol en verano, en el otoño y en la primavera en el equinoccio, la salida del sol en el invierno, lo que es la angulación que permite la base a partir de la cual se estructura toda la geometría de la iglesia. Que eso se ve también mucho en los crismones de muchas iglesias, que es lo primero que iba a ver una persona cuando iba a ofrecer sus servicios a una iglesia, lo primero que iba a ver era el crismón, porque ella tenía todos los datos de salidas de sol, de puesta de sol, ¿no? Más allá de otras cuestiones de tipo religioso, catequético, etcétera, que también tienen su lugar, ¿no? Pero ahí hay una serie de datos, hay una firma que permiten a la persona conocer y saber cómo está la iglesia, si el tema telúrico está dominado, si no está dominado, se ve la serpiente que está bajo del crismón, etcétera. ¿No? Entonces digamos que son como cosas para poder continuar estudiando, ¿no? Para poderte dejar llevar y realmente embelesarte, no solamente en la estética, sino en esta energética, en estas energías que se producen en el lugar, ¿no?
Es un lugar en el que uno se puede pasar horas y horas y horas, que podría estar disfrutando, ¿no? Disfrutando realmente de este sitio, viéndolo también desde esta perspectiva, ¿no? Que a veces no es tan tenida en cuenta, pero que los maestros canteros sabían realmente lo que hacían cuando construían estas cosas.